la celebración de hoy, que tiene un ritual un poco más amplio y más diverso, pues vamos a aprovechar que tenemos una plaza tan cerca y realizar la primera parte de la liturgia de hoy, que viene a recordar la entrada de Jesús en Jerusalén y también con un signo de camino y de entrada. Entonces vamos ahora aquí, salimos a la plaza, allí tenemos la bendición de los ramos, e igual que como Jesús entró en Jerusalén, entraremos nosotros por la puerta principal a la iglesia a continuación. Pues nos vemos fuera. La Cuaresma nos venimos preparando por obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la iglesia, la celebración anual del misterio pascual de la pasión y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que para llevarlo a cabo hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada, acompañamos hoy al Señor para que, participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección y en su vida. Señor Dios, cuyo Hijo al ser bautizado por Juan en el agua de los Jordán, conducido por el Espíritu Santo por la de la cruz, vertió entonces agua de su pescado junto con su sangre, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles ir y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dígnate abrir para la Iglesia la puerta del bautismo, y que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu Espíritu, para que el hombre creado a tu imagen, lavado por el sacramento del bautismo de todas las manchas de su Dios y condición, renazca por la misma todo por el agua y por el Espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con canto. Concédenos por medio de él entrar en la Jerusalén del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino. Lo desatáis y me lo traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Acénila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino. Echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre de Dios. ¿Quién es este? La multitud contestaba: es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Días antes de la solemnidad de la Pascua, cuando Jesús iba a la ciudad de Jerusalén, salieron a su encuentro los niños y en las manos tomaron ramos y lo aclamaban diciendo: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Vamos hacia la iglesia. Cuando me dijeron
Buenas tardes, queridos hermanos. Con la celebración del Domingo de Ramos, iniciamos de manera solemne a la Semana Santa. Hoy acompañamos a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, pero no perdamos de vista que también iniciamos el camino hacia su pasión, muerte y resurrección. Al comienzo de esta Eucaristía, dispongamos nuestro corazón para acoger el misterio que viviremos. Recordamos que una de las prácticas cuaresmales es la oración. Orar es hablar con el Señor. Saber que tenemos delante a todo un Dios que se ha acercado hasta nuestra vida, con el cual podemos compartir tantas cosas, igual que las compartimos con aquellas personas de nuestra confianza, con nuestros amigos, con aquellos que van cruzándose con nuestra vida. Aprovechemos ahora, por tanto, en una breve pausa de silencio, para hablar con el Señor, para orar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me acerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como un hombre por su presencia,
Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: Beban todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche van a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús les dijo: Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Me muero de tristeza. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí ese cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: No han podido velar 1 hora conmigo. Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo, por 3ª vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía. ¿Sí? Antífono puede sentarse. Sí. Vale. Todavía. Vale. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña:
Al que yo bese, ese es, deténganlo. Después se acercó a Jesús y le dijo, Salve, maestro. y lo besó. Pero Jesús le contestó. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, Envaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la escritura, que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente, Han salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me detuvieron. todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro le seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué se paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que dijeron, Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo, ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Más aún, yo les digo, desde ahora verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden? y ellos contestaron. Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon, diciendo, Haz de profeta Mesías. ¿Quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo, Tú también andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo, No sé qué quieres decir. y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí, Este andaba con Jesús el Nazareno. otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro. Seguro, tú también eres de ellos. Te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo, No conozco a ese hombre. y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo, He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. pero ellos dijeron, ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron, No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque es precio de sangre. y después de discutirlo, compraron con ellas el campo alfarero para cementerio de forasteros. Por eso, aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ella el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó. ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso al que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás.
Cuando la gente acudió, les dijo a Pilato: ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quiere que le suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos. Que lo crucifiquen. Pilato insistió. Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte. Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Y el pueblo entero contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándolo a suerte, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes, con los escribas y los ancianos, se burlaban también de él, diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era el Hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabachthani. Es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí por allí dijeron: A Elías llama a este. Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo, entre ellos María Magdalena y María, la madre de Santiago y José y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro.
A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes, los fariseos, a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tienen la guardia, vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilia del sepulcro. Palabra del Señor. Comienza la Semana Santa, es la última semana del tiempo de la Cuaresma, de este tiempo de gracia, tiempo de conversión, tiempo de progreso, tiempo de liberación. Ha sido un periodo para reflexionar en profundidad sobre el mensaje de Jesús. Conviértanse y crean en el Evangelio. Así se nos recordaba el mismo miércoles de ceniza. Así lo proclamaba el Señor al comienzo de su vida pública. Conviértanse porque está cerca el reino de Dios. Creer en el Evangelio, creer, recibir y acoger la buena noticia, no es otra cosa sino sentir la cercanía del reino de Dios. Y el reino de Dios llega hasta nosotros en la humanidad de Cristo. Asumió por completo nuestra naturaleza humana, menos el pecado, y por eso Jesús es compañero de camino, escuela de vida, amigo que nunca falla. Sentimos la cercanía del reino de Dios cuando sentimos cerca al Rey, que no es otro que el propio Jesucristo. Él es el Rey por el que preguntaban los magos de Oriente, al que venían a adorar. Es el Rey discreto, sencillo y humilde, que se opone al poder, a los intereses y a la soberbia del rey Herodes, que lo ve como un rival a eliminar. Y eso que entonces Jesús apenas había hecho presencia de su humanidad en este mundo. Y es el propio Jesús el que explica en qué consiste su reinado, cómo es el rey de ese reino de Dios. Es el rey que perdonó a un siervo su deuda, un siervo malvado que no tuvo piedad con un compañero suyo que a su vez le debía una cantidad mucho menor. Y es que el reino antepone la misericordia a la justicia. O también es el rey que prepara un banquete de bodas de su hijo, pero los invitados no van. Y entonces invita a todo el mundo sin excepción, pero con la obligación de llevar el traje adecuado. El reino es un reino universal donde todos caben, pero también es un reino responsable, donde está presente la libertad y la inteligencia de cada uno. Es el rey que reconoce y premia a los que dan de comer al hambriento, a los que dan agua al sediento, hospedaje al migrante, vestido al desnudo, cuidado al enfermo, compañía al encarcelado. Y es que la justicia tiene su fundamento en la misericordia. ¿Pero Jesús es rey? La pregunta se la hizo Poncio Pilato. La respuesta la acabamos de escuchar. Tú lo dices. Y Pilato la entendió según los criterios humanos. Pensaba en los reinos de este mundo, no en el reino de Dios. Y con este sentido puso el cartel: Jesús, el rey de los judíos. Pero este no es el reino de Jesucristo. ¿O sí? Porque la victoria de este rey está en su muerte. Su trono es la cruz, su palacio el Calvario. Qué contraste con la alegría con la que había entrado unos días antes en Jerusalén. Es lo que hoy celebramos. La gente extendía sus mantos y cortaba ramos de los árboles para alfombrar el camino. Era una entrada triunfal sobre un burro, recordando la entrada de otro rey, el rey David. Había esperanza, sobraban motivos para la celebración. Pero los acontecimientos se precipitan y Jesús se encuentra con una muerte violenta e injusta. Una muerte que ha sido consecuencia de la reacción que ha provocado su actuación. Una actuación, por otra parte, libre, bienintencionada, misericordiosa, solidaria con los marginados y discriminados, liberadora de los atormentados y esclavizados por la enfermedad o por los espíritus de muerte. Ser cristianos es acoger, compartir y vivir el Evangelio, la buena noticia de Jesús. Pero esto no quita que provoque rechazo o persecución. El rechazo puede venir de nosotros mismos cuando no queremos dejarnos transformar por Jesús.
El rechazo puede venir de nuestros más cercanos, muchas veces siguiendo buenas intenciones o preocupados por nuestro bienestar, pero no comprendiendo el auténtico camino de la vida fundado en el amor que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. El rechazo está también en quienes están acostumbrados a vivir en tinieblas y les molesta la luz tan intensa del reino de Dios. Y es que la oscuridad del poder, de la riqueza, de la violencia, de la mentira o de la injusticia es incompatible con la palabra y el ejemplo que Jesús nos ofrece. El camino de la cruz es camino de vida y camino de amor. Cualquier actitud fundada en el poder quizá pueda apartar la cruz, pero no podrá evitar una muerte que no lleva a ninguna parte. El camino de la cruz, el Vía Crucis, es un camino de esperanza. Por eso hoy agitamos los ramos para recibir a Jesús, porque lo necesitamos hoy más que nunca, porque nos acechan muchas sombras de muerte que solo pueden ser comprendidas y superadas por quien ya sabemos que es Rey vencedor, nuestro Señor Jesucristo. La Jerusalén del Evangelio que recibe a Jesús somos cada uno de nosotros. La cruz de Jesús son nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras limitaciones, nuestros problemas. Si Jesús entra en nuestra vida, en nuestra Jerusalén, entonces habrá esperanza. Podremos resucitar con Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas, porque nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nos ponemos en pie, hacemos profesión pública de nuestra fe, decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. Por la Iglesia, para que al comenzar la Semana Santa sepa acompañar a Jesús desde su entrada triunfante a Jerusalén hasta su gloriosa resurrección. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la unidad de los cristianos, que para el sacrificio de Cristo en la cruz nos reúna como un solo pueblo, superando nuestras divisiones, y juntos demos testimonio del amor redentor de Dios. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que participando del cáliz de la pasión del Señor, tengan la firme esperanza de participar también en su resurrección. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los que participamos en las celebraciones de la Semana Santa, para que la muerte y resurrección de Jesucristo se realicen plenamente en nuestra vida, transformando nuestro corazón. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el Santo Padre León 14, para que el Señor, a través de su próxima visita, nos renueve en la mente y en el espíritu. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que, siguiendo su ejemplo, cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Una anécdota, por los números romanos. El rey que está ahora es Felipe VI, que con romano es una V y una I. Pues me hizo gracia, pues hace unos días, porque alguien hablaba y dice, no, porque ahora el rey que está ahora, que es Felipe V, bien, había leído, pues Felipe V, pues León XIV es otra cosa.
para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en ese sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos, y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso ahora te alabamos junto con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con el obispo de esta diócesis, José, con el obispo auxiliar Cristóbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten también misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre
libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta mesa pascual del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Unos avisos antes de continuar, pues son bastantes. Sí, bueno, que mañana es la misa a las 10:30, eso ya se sabe. Y después recuerden que el lunes, martes y miércoles habrá misa a las 6 de la tarde. Y más en concreto, el martes, antes de la misa, a partir de las 4:30, habrá confesiones, tanto para niños como para los mayores.
lunes, martes y miércoles, misa, por tanto, aquí en esta parroquia a las 6. El jueves santo, el día 2 de abril, la celebración de la Cena del Señor será en esta parroquia a las 6 de la tarde también, a la hora habitual de la misa. Habrá un momento también con el lavatorio de los pies y un momento después, posterior, con el monumento de adoración al Señor. Y a las 9 de la noche se celebrará la hora santa, que dirigirá una religiosa. Y recuerden que ese día la colecta va destinada a Cáritas parroquial. A Cáritas diocesana, es la del Jueves Santo. El Viernes Santo, también a la misma hora, a las 6 de la tarde, es la celebración de los oficios de la Pasión y Muerte del Señor, y por la mañana, desde las 11, la iglesia estará abierta y se celebrará Vía Crucis y habrá también confesiones. El Sábado Santo, la Vigilia Pascual, nuestra celebración más importante, será aquí en esta parroquia a las 8 de la tarde. Y finalmente, el Domingo de Resurrección, la celebración de la Eucaristía es igual en esta parroquia a todos los domingos, a las 10:30. Pueden también recoger la Semana Santa. Aquí dice que hay cruces de palma y olivos. ¿Y eso es así? Sí, pues bueno, pues hay cruces de palma y de olivos. Bueno, debe ser un mensaje en clave para... Bueno, ustedes sabrán lo que es. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Y recuerden también como dato para tener en cuenta, que lo que es la celebración del Triduo Pascual, el Jueves Santo, el Viernes Santo y la Vigilia Pascual, no son tres celebraciones distintas, es una sola celebración. Celebramos una sola pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en 3 actos, en 3 partes. Empieza el Jueves Santo y termina con la resurrección, con la Vigilia Pascual, celebrando la resurrección. Lo recordaba además el Santo Padre en la carta que dirige a la diócesis de Roma, a su diócesis. Lo recordaba que se viviera como un solo acontecimiento. No son 3 partes distintas, 3 celebraciones distintas. Es una sola celebración. Empieza el jueves y termina la noche del sábado. Podemos ir en paz. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer.